La forma en que te ves a ti mismo no es un detalle menor. Es, en realidad, la base sobre la que se construye todo lo demás. Tus decisiones, tus relaciones, tus metas, incluso tu manera de afrontar el dolor. Y si esa base está agrietada, si permites que tu valor personal se derrumbe o que tu voz interior se vuelva tu peor enemigo, entonces lo que sigue se tambalea. Durante años se ha hablado mucho sobre la autoestima, pero no siempre fue así. Cuando era niña, este tema no tenía el protagonismo que tiene ahora. La gente seguía adelante como podía, con orgullo, con dignidad, pero muchas veces sin comprender de verdad el impacto de cómo se trataban a sí mismos. Era como si se les enseñara a ser fuertes por fuera, pero nadie hablaba de las batallas que se libraban dentro. Hoy, en cambio, entendemos que la autoestima no es un lujo emocional, sino un componente esencial del equilibrio psicológico. Es como el sistema inmunológico de tu identidad. Si está fuerte, te protege del juicio externo, de las comparaciones, de la autocrítica excesiva. Y si está débil, cualquier comentario, cualquier rechazo o cualquier error puede hacerte tambalear. Personalmente, he tenido que trabajar mucho en mi relación conmigo misma. No ha sido un camino lineal, ni fácil. He tenido que mirarme con honestidad brutal y reconocer las partes de mí que me dolían, que evitaba, que negaba. Todos cargamos inseguridades. Todos tenemos zonas sensibles, rincones oscuros donde sentimos que no somos suficientes. Y no hay nada de malo en eso. Lo importante es no quedarnos estancados ahí. La autoestima no es una cuestión de vanidad, ni de mirarse al espejo y repetir frases positivas sin convicción. Es algo mucho más profundo. Tiene que ver con cómo nos tratamos en silencio, con el tono con el que nos hablamos cuando nadie escucha. Incluye nuestro cuerpo, sí, pero también nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras raíces familiares, incluso las heridas que no sanaron del todo. Es un entramado complejo que no se soluciona con fórmulas mágicas, pero que sí puede transformarse con práctica y conciencia. Y no se trata de alcanzar una autoestima perfecta, como si fuera una puntuación en un examen. No. La meta es sentirnos cómodos en nuestra propia piel, incluso con lo que todavía no entendemos del todo de nosotros mismos. La autoestima bien entendida no niega nuestras limitaciones, las reconoce, pero no nos define por ellas. Nos recuerda que somos mucho más que nuestras fallas. Nos invita a creer en nuestras posibilidades, a confiar en que podemos crecer, mejorar, reconstruirnos las veces que haga falta, porque la relación más duradera y significativa que tendrás en tu vida es contigo. Muchas veces, las personas no se dan cuenta de que están viviendo con una autoestima baja hasta que empiezan a observar ciertos patrones repetitivos en su vida. Y no hablo de grandes catástrofes emocionales, sino de cosas más sutiles, más cotidianas, como esa vocecita que te dice que no eres capaz, que mejor ni intentes porque vas a fallar, o ese impulso de minimizar tus logros, como si lo que haces no tuviera mérito. ¿Te has sorprendido alguna vez diciendo cosas como, no fue para tanto, tuve suerte, cualquiera podría haberlo hecho? Esas frases, aunque parezcan inocentes, desgastan lentamente tu valor interno. Una de las señales más claras de que tu autoestima necesita atención es la duda constante sobre tus propias capacidades. No importa cuántas veces hayas demostrado que puedes con algo, siempre aparece ese pensamiento que te hace sentir insuficiente. Y cuando eso ocurre, lo común es evitar retos. Rechazas oportunidades, no porque no quieras crecer, sino porque tienes miedo de fracasar, decepcionarte, sentirte expuesto, y eso va cerrando puertas que quizá podrían haberte llevado muy lejos.
Otro síntoma frecuente es la dificultad para reconocer tu propio valor. Y no me refiero a algo superficial. Estoy hablando de ese reconocimiento profundo, el que te permite decir, soy valioso por quien soy, no solo por lo que hago o logro. Sin esa base, es fácil caer en dinámicas donde aceptas menos de lo que mereces, en el amor, en el trabajo, incluso en la manera en que te hablas a ti mismo. Te conformas con relaciones desequilibradas, donde das mucho y recibes poco, donde el afecto parece condicionado y tu bienestar depende de la validación ajena. Y claro, si te cuesta verte con cariño, es lógico que también te cueste exigir respeto. Este desequilibrio suele llevarte a relaciones que, lejos de nutrirte, te drenan. Relaciones donde estás por miedo a la soledad, no por amor genuino. Y ahí aparece una trampa muy común: confundir compañía con conexión y afecto con dependencia emocional. Quedarte en un vínculo que te lastima por temor a sentirte vacío es una forma silenciosa de abandono propio. Pero hay una verdad que necesitas escuchar, aunque duela. Si estar con alguien te hace sentir más solo que cuando estás contigo mismo, entonces estás en el lugar equivocado. Y por si fuera poco, a todo esto se suma el ruido constante de las redes sociales, ese escaparate de vidas perfectas que parecen avanzar sin tropiezos, mientras tú estás lidiando con tus propias tormentas. Te comparas, te cuestionas, y sin darte cuenta, empiezas a sentirte pequeño. Hace poco, un paciente me confesó algo que me impactó. Entro a LinkedIn y me siento invisible. Todos celebran sus logros y yo apenas consigo un me gusta. Esa frase, aunque breve, resume un malestar profundo que muchos llevan por dentro, porque olvidamos que lo que vemos en Internet no es la realidad, sino una vitrina cuidadosamente editada. Detrás de cada foto sonriente hay batallas que no se muestran. Tener una autoestima saludable no significa vivir sin miedos ni errores. No se trata de ser invulnerable, ni de caminar por la vida con una sonrisa permanente fingida. Tampoco significa que jamás vas a caer. Significa más bien que cuando caes, no te tratas con desprecio, que cuando dudas, no te castigas con pensamientos destructivos, que cuando fallas, te das la oportunidad de aprender en lugar de enterrarte en la culpa. La verdadera autoestima se construye en esos momentos en los que podrías darte la espalda, pero eliges acompañarte. Una persona con autoestima sólida no es aquella que nunca siente tristeza o inseguridad. Eso sería una fantasía. Es alguien que ha aprendido a conocerse tan bien que ya no se asusta de sus sombras, que no necesita disfrazarse para agradar ni forzarse a encajar en moldes ajenos. Es alguien que, incluso en medio del caos, tiene una base firme desde la cual reconstruirse, y esa base se llama autoconocimiento. Lo curioso de las personas con autoestima equilibrada es que, generalmente, son las más realistas. No se engañan con ideas grandiosas, ni viven en negación. Saben lo que pueden lograr, conocen sus límites, y no por eso se sienten menos. Al contrario, se permiten aspirar alto, pero con los pies bien plantados en el suelo. Y ese realismo, lejos de ser un obstáculo, les da paz. Les permite vivir sin la presión constante de demostrar, sin el miedo paralizante a fallar, porque comprenden que no se trata de ser el mejor, sino de ser genuino, y eso también se refleja en sus vínculos. No buscan relaciones perfectas, sino relaciones sanas, donde el respeto sea la base, donde los conflictos se hablen y no se acumulen, donde no haya castigos silenciosos ni chantajes emocionales, porque saben que los lazos verdaderos no se sostienen por obligación ni dependencia, sino por elección consciente. En las relaciones tóxicas, muchas veces hay una autoestima herida que aún no ha aprendido a ponerse en primer lugar. Y lo digo sin juicio, porque todos, en algún momento, hemos estado ahí.
Pero una vez que te das cuenta de tu valor, dejas de mendigar migajas y empiezas a esperar lo que mereces. A veces, creemos que para tener autoestima necesitamos resolver primero todos nuestros defectos, pero es al revés. Es al aceptarlos, sin vergüenza, sin culpa, que empezamos a sanarlos. Cuando decides mirarte con compasión, tu historia cambia, y la voz interna que antes te juzgaba, poco a poco se convierte en aliada. Esa transformación empieza por algo sencillo pero profundo: hablarte con amor. Y ahora que hemos entendido qué señales nos alertan cuando la autoestima está en riesgo, quiero ofrecerte herramientas que realmente pueden ayudarte a fortalecerla desde adentro. Porque no basta con saber que está mal, hay que tener con qué cambiarlo. La primera herramienta, y probablemente la más poderosa, es entrenar la mente. Porque ahí es donde comienza todo. Tus pensamientos crean tu realidad. Y si los dejas vagar sin dirección, es fácil que repitan creencias dañinas que llevan años haciendo eco en tu interior. La reestructuración mental no es un juego de positivismo vacío. Es un trabajo consciente donde aprendes a identificar esos pensamientos que te sabotean, los cuestionas y los reemplazas por otros que te empoderan. No se trata de engañarte, se trata de ser justo contigo. Si te dices, nunca hago nada bien, detente, haz memoria. De verdad nunca. ¿No hay logros, por pequeños que sean, que has conseguido con tu esfuerzo? Claro que los hay. Recordarlos no es arrogancia, es justicia. Es darte el crédito que mereces, porque cada vez que ignoras esos logros, estás reforzando una mentira, que no vales lo suficiente. Otra herramienta vital es aceptar tus fortalezas y también tus debilidades. No desde la resignación, sino desde la conciencia. Hay cosas que se te dan naturalmente y otras que no tanto. Y está bien. No viniste a esta vida a ser perfecto, viniste a ser tú. Y ese tú incluye luces y sombras. ¿Por qué no enfocar tu energía en aquello donde ya brillas? Tal como hizo Roger Federer en el deporte, perfeccionó lo que mejor sabía hacer y con eso conquistó al mundo. No ignoró sus fallos, pero tampoco dejó que lo definieran. Eso mismo puedes hacer tú con tus talentos. Al potenciar tus puntos fuertes, tu confianza se eleva, tu motivación se activa y tu camino se vuelve más claro. Y no puedo dejar de hablar del autocuidado. Porque quererse no es un concepto abstracto, se practica. En cómo hablas contigo, en cómo eliges tus relaciones, en cómo alimentas tu cuerpo, en cómo cuidas tu energía. Decir no, cuando algo no te hace bien, es autocuidado. Rodearte de personas que te nutren en lugar de desgastarte es autocuidado. Respetar tus horas de descanso, tus espacios de silencio, tus límites emocionales, es autocuidado. No necesitas rituales complicados ni retiros en lugares exóticos. Solo necesitas volver a ti, escucharte, priorizarte y tomar decisiones que te demuestren día tras día que tu bienestar es importante. La autoestima se cultiva en cada elección. En cada vez que eliges no abandonarte, en cada momento en que en lugar de ignorarte, decides darte lo que necesitas. Y sí, va a haber días difíciles, días en que volverán las dudas, las comparaciones, los pensamientos que duelen. Pero si has construido una base firme, podrás sostenerte incluso cuando todo tiemble, porque habrás aprendido la lección más valiosa de todas, que quien se respeta, quien se cuida, quien se acompaña con amor, jamás está solo.